Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 109. Muerte. Toda la sala del trono se oscureció mientras el silencio invadía cada rincón del espacio que nos rodeaba. Odín aferró a Gungnir con fuerza mientras él alzaba la cabeza, invocando una espada negra espectral mientras sus ojos grises escudriñaban nuestro entorno. Artoria desplegó su energía apocalíptica mientras el espacio parecía desdibujarse a su alrededor. La luz naranja dorada vibraba con una intensidad que haría que la mayoría apartara la mirada. Susan corrió hacia mí y se quedó cerca, su atención oscilando entre Artoria, yo y el nuevo invitado que parecíamos tener. Yuna parpadeó tras mirar a Odín. Su aura cambió un poco al sentir una conexión con ella a través de mi empoderamiento conceptual relacionado con los dioses nórdicos. Aún no era una diosa, pero estaba en camino de serlo. Loki y Thor habían vuelto a su forma negra. Loki, ahora de nuevo en su forma masculina, desenvainó sus dagas y miró a su alrededor. La magia verde que emanaba de él envolvió a todo el grupo, uniéndose a la de Frigga, quien intentaba aprovechar las protecciones de todo el palacio para detectar y contener la nueva amenaza. Tras el primer saludo, suspiré, con la mente un poco caótica, arrepintiéndome de haber dejado entrar a esta entidad que ahora comprendía plenamente como la muerte. El sistema era inteligente con sus clasificaciones, la cuarta letra del alfabeto era la D, la quinta la E, la primera la A, la 20ª la T y la octava la H. La entidad 4, 5, 1, 20, 8 era la muerte. Fácilmente deducible si se presta atención a lo que ella había dicho a través de la conexión mental. Saludos, muerte, ¿por qué has venido a visitarnos en un día tan bonito? Risas inundaron la sala mientras todos me miraban como si fuera un bicho raro. Susan incluso me pellizcó y pareció frustrarse enormemente al ver que realmente tenía confianza en esta situación. ¿Oh? ¿Un mortal con el valor o la estupidez de dirigirse a mí? ¡Qué gracioso! Ante nosotros solo había nada hasta que la nada habló y se convirtió en todo. Del vacío, de las lagunas de la percepción, surgió una presencia incomprensible. No creada, no nacida, simplemente inevitable. Un vestigio de un poder que trascendía todo lo que habíamos conocido. A su paso, las estrellas se apagaban como brasas moribundas, y el tiempo se fundía en la médula del sonido, la existencia misma chillando bajo el peso de su figura. Sombras que no eran sombras se cernían imponentes en lo que antaño había sido una sala del trono, ahora reducida a una mera noción, su vitalidad extinguida, descartada, mientras el blanco y el negro se extendían ávidamente sobre cada último rastro de luz. Intenté ver más allá del mero aleteo del poder de la muerte, solo para encontrarme con luces, como ojos, pero vacíos, sin sustancia. Su forma era inconexa, divorciada de cualquier forma, y aún así, lo sabía. No por la vista, ni por el oído, sino por la profunda e innegable precognición que inundaba cada fibra de mi ser. Ella era la muerte. Siempre lo había sido. Y siempre lo será. Vamos, no me decepciones ahora, no cuando apenas estábamos empezando a divertirnos. Cerré los ojos unos instantes y me estabilicé. Al abrirlos de nuevo, me encontré con una paradoja que cobraba forma. Un presagio envuelto en carne humana. La serenidad de un espectro se cernía sobre los tenues movimientos de su cuerpo, mientras la elegancia de una reina pronto la reemplazaba, para ser reemplazada por una calma y una firmeza que solo podían atribuirse a un sol poniente. Su piel, pálida como la luz de la luna sobre lápidas olvidadas, parecía intacta por el tiempo. Ni la suavidad de los vivos ni la quietud de los muertos, sino algo intermedio, algo más allá. La luz vacilaba contra ella, doblándose, como si dudara si iluminar o huir.
Sus ojos, si así se les podía llamar, eran estrellas gemelas al borde del colapso. Pálidos, luminosos, infinitos, pero huecos. No brillaban, devoraban. Sostener su mirada era sentir el peso de todas las cosas perdidas, el susurro de nombres olvidados llevado por el aliento de la eternidad. Su cabello era blanco, no el color de la edad ni la pureza, sino el pálido resplandor de un mundo antes de la creación. Caía en cascada sobre sus hombros, moviéndose como niebla a la deriva, pero entre sus mechones persistían los ecos de algo más grande. El brillo de las almas que se desvanecen, el resplandor silencioso de las estrellas moribundas. Su atuendo no era ni extravagante ni austero, simplemente apropiado. A veces, un vestido negro fluido que se fundía con las sombras, tejido con la tela de las últimas palabras y las despedidas finales. Otras veces, una camiseta negra sin mangas y vaqueros, con un aja apoyado en su garganta, como para recordarle al cosmos que incluso la muerte podía caminar entre ellos sin ser notada. No parecía cruel ni amable. Ni fría ni cálida. Simplemente lo era. Disculpa mi silencio, solo quedé impresionado por tu belleza, nada más. Odín estiró lentamente el cuello hacia mí mientras su esposa se llevaba los dedos a los párpados, frotándoselos ligeramente con frustración. Astoria y Susan se burlaron ruidosamente y rieron levemente mientras Juno observaba la nueva forma y se agarraba las sienes con dolor. Al echarle un vistazo rápido, sentí que debía ir a ver cómo estaba, pero eso parecía mucho más complejo ahora que esta entidad había llegado. Un adulador, no es un rasgo tan único, pero está bien. Sentí como si me hubiera insultado, pero me mordí la lengua. No valía la pena discutir con la mismísima muerte. Sobre todo ahora que estaba. Adulador solo con quienes merecen mi tiempo, muerte. Ahora, por favor, dime por qué encerraste a Ela en el infierno durante tanto tiempo. Intenté mantener un tono sereno y coherente, pero era difícil cuando el temor existencial murmuraba en lo más profundo del corazón con solo el roce persistente de su mera presencia. Falta de orgullo, un rasgo poco común, Ela solo era una medida para alcanzar un ápice de libertad. Sin embargo, parece que el tiempo ha terminado y ahora debo encontrar a alguien más que quiera tomar mi manto. Ela parecía más pálida de lo habitual, sus iris grises temblaban ante la presencia de la muerte, sus manos temblaban un poco mientras el trastorno de estrés postraumático comenzaba a salpicar su aura emocional con destellos de momentos en los que se vio obligada a cortar millones de almas en él, debido a la falta de guía de la muerte en los 9 reinos. Toma el manto, ¿significa esto que no pretendías destruir los 9 reinos? La cabeza de la muerte parpadeó de inmediato, su mirada penetró profundamente en la mía mientras su voluntad se estrellaba contra mí, sus ojos vacíos se expandieron para revelar el más grande de los agujeros negros, el fin de sistemas solares enteros. Esta no era solo una entidad para la muerte de los mortales, no, ella era la muerte de todo. ¿Cómo te atreves a asumir que arrastraría a aquellos que están vivos a la muerte prematuramente? Retrocedí al ver cómo arrastraban a mi madre tras una casa y la enterraban. Mi padre gimió sobre la tumba mientras Homelander flotaba frente a él. La luz se concentró en los ojos del héroe, abriéndose paso y abriendo un agujero en la cabeza de mi padre. Mi mejor amigo en mi mundo pasado fue secuestrado y obligado a hacer cosas atroces antes de finalmente recibir la misericordia del abrazo de la muerte. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la rabia y la ira desenfrenadas me abrumaban. La voz de Odín intervino. No le hagas daño a la joven diosa, fue mi malentendido original, ella solo está actuando según la información que le presenté. La mirada de la muerte se retrajo, una leve compasión y tristeza se apoderó de su rostro celestial hasta que un plácido silencio la reemplazó. Miró al rey dios de Asgard con el ánimo agriado al ver también a Ela temblar en su presencia. Eso tendría mucho más sentido. Freya no parecía tener prejuicios como tú. Las últimas palabras fueron casi un gruñido mientras la luz contenida en la cámara se oscurecía ligeramente, antes de volver a convertirse en blanco y negro.
Aún así, cumples tu propósito y algún día llegarás a mis salones. Por ahora, necesito que alguien tome el manto de Ela. Esta vez, no habrá prisión ni necesidad de luchar. Todos se estremecieron ante su petición. Ela respiraba con dificultad y su ritmo cardíaco se aceleraba. Aún revivía su primer encuentro con la entidad. Odín estaba completamente abatido mientras la fuerza de Odín temblaba a su alrededor, el mismo poder casi arrodillándose ante la manifestación de la muerte misma. Mi mente compartimentó el trauma, la oclumancia archivó la visión en las profundidades de mi cerebro mientras avanzaba y estaba a punto de levantar la voz, hasta que la rubia que me había estado abrazando dio un paso adelante, pasó junto a mí y habló. Lo haré. Mi esposa ya tiene demasiadas cosas que hacer, todos los demás aquí tienen mucha responsabilidad o poder. Solo yo soy verdaderamente libre de asumir este manto. Artoria estaba horrorizada, y yo también, pues podía soportar lo que la muerte me deparara, mi sistema me permitiría resistirla si así lo deseara, pero Susan no podía hacerlo fácilmente. Susan, no. Noble, muy noble, también insensato. ¿Entiendes la posición que te legará hoy? El peso de permitir que las almas pasen por la tuya y experimenten todo lo que tienen. ¿Y luego juzgarlas? Me mordí la lengua mientras la muerte me observaba un instante, y luego sus ojos se posaron en Susan. Mi querida mujer, no, mi esposa, allí de pie, bajo escrutinio, aparentemente sonriendo. Su aura emocional era de emoción y esperanza dirigida hacia nosotros. ¡Qué tonta! No necesitas este poder para seguirnos el ritmo. No pretendo saber nada al respecto. Pero si puedo evitar que ese dolor recaiga sobre otra alma que ya sufre tanto, entonces me conformaré con asumir el manto. Artoria habló con horror y miedo. Susan, amor, no tienes que hacer esto. Te amamos por quien eres, no por tu poder ni por nada más. Las emociones de Susan se encendieron con amor mientras yo hablaba. Artoria tiene razón, te amamos por ti, no por tu poder. Lo que importa es el alma, no la apariencia física ni la destreza en combate. Susan sonrió brillantemente, mirándonos a ambos, antes de volverse hacia la muerte y seguir sonriendo. Aceptaré el trabajo. Intrigante, muy intrigante, jajaja, hacía siglos que no tenía a alguien tan maravilloso para el puesto. Muy bien, Susan Bragisdottir, te concederé el título y el dominio de la muerte. Serás igual a tus compañeros y te convertirás en el juicio viviente de los muertos. Su voz comenzó a desvanecerse lentamente a medida que el blanco y negro se filtraba en Susan. Su cabello se tornó rubio platino y sus ojos pasaron del azul cerúleo al gris gélido. Todo su cuerpo se volvió celestial, de alguna manera, al igual que su piel, la forma mortal de la muerte. Su ropa era la misma, pero ahora, su existencia tenía un peso, y su estatura parecía igual, si no superior, a la mía. A pesar de 1000 años de entrenamiento para convertirme en gobernante, el pacto entre ella y yo se ha roto. Pronto otra voluntad tomará su lugar. Les advierto, mortales, la muerte llegará tarde o temprano. Nadie puede escapar de ella por mucho tiempo, y no es algo que temer. La muerte se desvaneció a un segundo plano mientras el entorno se revitalizaba. La sala del trono se tiñó de color al resquebrajarse el trono. La fuerza de Odín se extendió rápidamente por la cámara mientras todo Asgard hacía sonar sus cuernos. El arrastrar de cientos de botas que se dirigían hacia nosotros trajo un sombrío final a todo este evento. Ela perdió su cabello negro y en su lugar adquirió un blanco puro, y sus ojos grises se transformaron en un dorado brillante, mientras Susan corría hacia mí y me abrazaba profundamente. Lo siento, Freya. Me abrazó fuerte, como si yo fuera quien la sujetaba a una cuerda floja. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas al abrazarla. El aroma de su cabello, a lilas y flores de cerezo, me invadió al apoyar mi cabeza sobre la suya. Esposa tonta, no deberías haber aceptado ese trato. Yo no podía quedarme allí y dejar que corrieras todo el riesgo otra vez. ¿Estamos juntos en esto, sí? Me miró con ojos de cachorrito, sus ojos gélidos clavados en mí, perforando mi barrera mental.
Bajé las barreras para ella y la vi sonrojarse profundamente y levantarse. Bajando mis labios hacia los de ella, le di los besos más tiernos que pude darle. Artoria corrió hacia ella y pronto se unió a nuestro momento mientras la familia de Odín observaba con leve sorpresa, frustración, anhelo y dolor. Sistema, ¿qué se necesita para matar a una entidad? Puntos, ¿qué es lo que más obtendrás? 10 mundos han comenzado a jugar tus juegos. Capítulo 110. Luna Snow Cindy Moon. Seole, o como se la conocía popularmente, Luna Snow, conoció hace poco a uno de los youtubers más populares de internet y se unió a su grupo. Ser youtuber era diferente a su etapa habitual como ídolo. Al parecer, necesitaba editores y demás, además de que había una especie de chat en vivo en Twitch que la intimidaba un poco. Pero todo eso no venía al caso, todo se podía aprender con bastante facilidad. No, lo que más le gustaba de este juego era lo genial que era. O sea, espadas láser, pistolas láser. Y había naves espaciales que podían ir a otros planetas. A otros planetas. No se cansaba de la experiencia, hasta el punto de que casi olvidó una de sus actuaciones. Su abuela no había estado contenta ese día. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, su sable de luz giró en un intrincado patrón, de un rojo brillante. Todo esto es tan Sugoi. Su voz resonó por el hangar mientras los soldados la observaban girar su espada y cortar a la vez. Su entrenamiento en el uso del sable de luz era bastante sencillo, ya que había entrenado con la espada desde los 8 años. La demostración de destreza aceleró el chat, pues todos elogiaron su kata. Era suficiente para sonrojar a cualquiera, sobre todo cuando los hombres confesaban constantemente sus sentimientos a través del anonimato de internet. Oye, Snow, tenemos una incursión próximamente. Es muy importante, ¿quieres ir a verla? Peter salió con una armadura Jedi ajustada, sus abdominales marcados por la tela, mientras una túnica ligera lo cubría. No lo admitiría, pero estaba empezando a ponerse un poco nerviosa con este hombre. La cosa era que, al parecer, todo era natural. Sacudiendo la cabeza para apartar esos pensamientos, apagó su sable de luz y se giró para mirarlo. Su armadura de top corto y sus leggings y pantalones cortos bastante ajustados dejaban casi cero ilusiones en cuanto a las dimensiones de su figura. Claro. Totalmente. ¿Cuándo nos vamos, Peterson? El hombre tosió mientras sus mejillas se sonrojaban levemente. Era lindo. Cuando estés lista, Snow. No pudo evitar sonreír ampliamente ante la adorable naturaleza que este hombre mostraba siempre que estaba cerca de ella. Al principio, le preocupó la seriedad que emanaba de él. Esta se acentuó cuando abofeteó a Spiff por su plan de robar los astilleros navales del Imperio Sith. Sin embargo, en su segundo encuentro con él, también conoció a Ned, donde lo vio actuar como un adolescente. A partir de ahí, su personalidad cambió radicalmente. Desde que era un caballero, y en verdad, muy guapo. Su abuela sin duda la regañaría por ser una descarada si le contara algo de esto, un destino que tendría que evitar a toda costa. Ya estoy listo. Vamos. Parpadeó un par de veces antes de asentir, darse la vuelta y alejarse a paso rápido. A veces se ponía así y ella no tenía ni idea de por qué. Los hombres son extraños. Mientras tanto, Peter, tengo que escapar antes de que note la tienda de campaña en mis pantalones. Joder, qué vergüenza. Salió corriendo y se metió en un baño, respirando agitadamente al oír su voz fuera del cubículo. Ah, así que por eso te escapaste de mí. Te esperaré aquí afuera. Gracias a Dios que no sabía que como jugadores no necesitamos ir al baño. Hola Mark. Charlaron un rato antes de que su voz volviera a sonar. Estoy esperando a Peter, tenía que ir al baño. La risa de Mark resonó en el pasillo, más allá del baño, mientras Peter se lavaba las manos y se mojaba la cara. Una expresión de determinación se apoderó de él al tiempo que suspiraba aliviado. Su tienda de campaña se había derrumbado. ¿Por qué mi vida apesta? Más tarde en el día, Peter había cerrado sesión recientemente en Esutor después de que la reunión saliera según lo previsto. En esencia, estarían atacando a la banda más notoria de Nar Shaddaa.
Habían intentado invadir sus dominios y estaban librando guerras territoriales con ella. Muchos jugadores aleatorios recibían misiones para ambos bandos y el conflicto había estado bastante igualado hasta el momento. A ella no le gustó eso, así que pidió ayuda a su gremio. Todos estaban a favor excepto Spiff, quien tuvo que rechazar la oferta alegando que tenía una reunión de negocios el día previsto. Sin embargo, Snow estaba totalmente de acuerdo. Brillaba ante la promesa de acción y de poder influir en el resultado del juego. Negando con la cabeza, se levantó y se estiró. Era fin de semana y tenía el día libre de ir a la escuela Xavier's. El ambiente de la escuela era genial y los poderes que demostraban eran impresionantes, pero eran demasiado cautelosos con cualquiera que no fuera ni remotamente mutante. Así las cosas, tuvo que explicarle a un imbécil que le había picado una araña radiactiva, supuestamente se llamaba Cíclope o algo así. En fin, se había tomado su tiempo para adaptarse a las circunstancias. Desde que acudió a Freya en busca de protección, había estado a salvo del gobierno estadounidense. Incluso había encontrado a Ned con la ayuda de Klaus. Estaba contento de tener de vuelta a su mejor amigo. Lo habían detenido cuando intentó salir del complejo para salvarlo. Peter. Hay una chica aquí para ti. Frunciendo el ceño, se puso una camisa blanca con un Iron Man haciendo un gesto de aprobación antes de correr por la casa de una sola planta. Su sentido arácnido se agudizó al notar algo realmente extraño. Al doblar la esquina corriendo, sintió que todo su cuerpo se erguía en alerta. Sentada en la encimera de la cocina, una mujer un poco mayor que él lo miraba fijamente con ojos color lavanda. Su cabello, negro ónix, imitaba la oscuridad que solo la noche podía producir, y se enroscaba en la capucha de su suéter. Su figura, de aspecto bastante maduro, le hizo tragar saliva al verla. Pero, sobre todo, podía sentirla allí sentada, extrañamente. La tensión en su cuerpo, la extraña sensación de que se le erizaban los pelos del brazo al advertir su presencia. Un extraño latido rítmico en su corazón que parecía aumentar de volumen mientras la miraba. Su corazón latía con fuerza y podía sentir que el de ella hacía exactamente lo mismo. Ajá. La tía May sonrió con picardía, tosiendo en su mano para apartar la mirada intensa de los dos adolescentes. Había visto esto tantas veces que no pudo evitar sentirse emocionada al saber que su pequeño por fin iba a tener novia. El desayuno está listo, chicos. Y, Peter, ella es Cindy Moon, se mudará con nosotros debido a su actual situación. La última palabra fue enfatizada, se dio cuenta, pero no le importó, solo existía ella. Era extraño. Siempre se había sentido como un rompecabezas al que le faltaban piezas, flotando a la deriva en este mundo con poder, pero carente de lo que hacía normales a los demás humanos. Una pieza del rompecabezas pareció levantarse y mudarse con él, y se sintió extasiado, lleno de energía, feliz. Una sonrisa tonta se dibujó en su rostro cuando la mujer se sonrojó, girándose rápidamente para aceptar la comida que le ofrecía su tía. Algo se lo decía, no sabía qué, pero era algo. Peter. Deja de mirarme. Ven a comer. Tragó saliva de nuevo y avanzó, sin que sus sentidos registraran el plato que golpeó el banco. Toda su atención estaba en ella, maldita sea, qué ojos tan hermosos. En algún lugar de Gran Bretaña, qué afirmación tan escandalosa, Potter. Susurró Lucius Malfoy mientras el niño que sobrevivió y su director observaban. No es escandaloso. Te vi dándole ese libro. El tono del chico era furioso y áspero. Sus ojos delataban su edad, pues parecía mucho mayor de lo que era. Sus ojos esmeralda brillaban con poder mágico mientras el viento lo azotaba. El Malfoy ni siquiera se inmutó al mirar al pequeño cretino con la nariz en alto. El chico creía que podía manchar el nombre de su familia, pero le esperaba algo más, preferiblemente una muerte rápida a manos de su señor oscuro. No tienes ninguna prueba, y aunque pudieras presentar alguna, sería meramente circunstancial. El poder del niño se manifestó aún más antes de que el anciano mago marchito diera un paso adelante y colocara una mano tranquilizadora sobre el hombro derecho del joven.
Vamos, Harry, el señor Malfoy tiene razón. Hacer afirmaciones indemostrables es el primer paso en el proceso de la vieja historia de El niño que gritó el lobo. El mago fulminó con la mirada a Malfoy, y el arrogante purasangre se estremeció levemente. A Lucius esto no le gustó ni un poco, necesitaba reagruparse y repensar sus planes. Asegúrate de tenerlo bien atado, Dumbledore. Se dio la vuelta y se marchó pavoneándose, con su pequeño esclavo de la casa a su lado, como siempre. Sin embargo, nada podía ser sencillo, el molesto muchacho lo persiguió, se hizo el arrogante y le entregó el fallido intento de traer de vuelta a su amo. Apretando los dientes, aceptó la ofrenda a regañadientes y se la entregó a su esclavo. El libro tenía una prenda de vestir dentro. «¡Qué cabrón más inteligente, Potter! Tú». Sus palabras se cortaron cuando sacó su varita y fue lanzado hacia atrás por su propio esclavo. «No le harás daño al amo, Harry Potter», gimió levemente al levantarse. No solo había perdido el libro que su señor le había dado, sino que le habían arrebatado algo suyo mediante engaños. Un día, Potter, un día. Malfoy se alejó en un ataque de ira mientras el niño que vivió sonreía felizmente, y su paso se animó cuando Dobby lo siguió. El elegido no podía imaginar que su mundo entero iba a cambiar. El reclutamiento de cierta persona en Hogwarts en los próximos meses cambiaría su perspectiva sobre todo. En la oficina de Freya. «¿Entonces estás diciendo que la comunidad mágica de Australia desea hablar conmigo?» Nicolò asintió enfáticamente, su tono y expresiones se atenuaron hasta alcanzar una seriedad absoluta. «Sí, señora. Es muy importante que se reúna con ellos. Acabo de regresar aunque, el deber llama, señora». Suspirando de frustración, vi a Yuna, Ella, Artoria y Susan reunirse afuera y empezar a hablar de sus asuntos. Todo estaba en paz, por una vez, al menos para ellas. «Bien. Que esos cabrones se reúnan conmigo aquí. Hágase tu voluntad, señora». Capítulo 111. El comienzo de la incursión. La pistola blaster de Markiplier siseó con vapor mientras los condensadores reciclaban refrigerante a un ritmo acelerado. Rayos de plasma concentrado estallaron peligrosamente, fundiéndose en varias cajas al otro lado de la estrecha calle. Disparos blaster similares respondieron a sus ataques, y la cabeza puntiaguda de un miembro de la banda corelliana se agachó de nuevo tras las cajas. «Emma, ¿tienes una granada de repuesto?» La hermosa serpentina a la que le hacía esta pregunta le rompió el cuello a un pandillero menor, sensible a la fuerza, mientras Peter, tras ella, desviaba disparos blaster. «Sí, claro». Dirigiéndose a su cinturón, sacó una granada militar básica y la lanzó al centro del campo de batalla. Snow hizo vibrar su espada en las entrañas de un enemigo antes de lanzar su mano contra un matón cercano. Un relámpago tembló en sus manos en un instante, mientras el despliegue de energía eléctrica se precipitaba a través de la atmósfera sofocante y claustrofóbica de Nar Shaddaa. «¡Ah!». El matón gritó de dolor antes de ser lanzado contra una columna cercana, cuando la sorda explosión de una granada hizo volar por los aires las cajas que los matones usaban como cobertura. Partes de cuerpos siguieron a la metralla de lo que una vez fue su cobertura, y la sangre azul y roja cubrió de vísceras toda la calle cercana. Tras revisar su propia cobertura, Mark silbó con admiración antes de saltar la barricada tras la que se había escondido, buscando la entrada a las fauces, el escondite subterráneo del eviscerador. Era un jefe mafioso corelliano bastante despiadado que había estado metiendo la pata donde no debía. «Peter, ve con Snow y explora la entrada. Emma y Ned, ustedes dos, llamen a algún PNJ de refuerzo para asegurar la calle». Los estafadores de Hiperlane se marcharon para cumplir con sus funciones mientras Mark llamaba a su contacto local y le pedía que bloqueara temporalmente el tráfico en la zona. Conocer al comandante de la policía fue sin duda útil. «Mark. Tenemos 100 guardias acercándose. No son los mejores PNJ de la historia, pero servirán en caso de apuro». Frotándose la nuca de su Twi'lek, vio a Peter y Snow encender sus sables de luz y empezar a abrir un agujero en la gran puerta que les impedía el paso.
Genial, eso funcionará bien. Ahora solo necesitamos un poco de HMMMMRMMMM. Un mensaje interrumpió su breve discurso mientras miraba su panel de datos y veía un video de la cápsula Jacksepticeye corriendo en Tatooine. La risa resonó por la calle mientras Emma se doblaba en dos, intentando no caerse de bruces. Ja 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 ja. ¿Qué demonios fue ese ruido, Mark? Ned lloraba por la supuesta hilaridad de la situación. Su chat, sin duda, también se reía a su costa, sabía que el suyo era Ancient Magic Supreme, jajaja. Necesitas que te revisen eso, Mark, ¿ves Dr. Ever? No es broma, sonó como si hubieras sufrido un derrame cerebral. Zoom 101, ¿eres peor que Barry Allen Domino's Pizza? ¿Quién diablos es Barry Allen? Negando con la cabeza, Mark se dedicó a su trabajo. La puerta estaba a punto de ser violada mientras el silencio se apoderaba de la única zona de pandillas activa y próspera. Nar Shaddaa era espeluznante, sórdido e incómodo incluso en el mejor de los casos, entre los bloques de viviendas siempre sofocantes y los diversos niveles de basura, tanto humana como de otro tipo, este lugar no era propicio para una buena salud mental. Sin embargo, el silencio solo empeoraba. El zumbido rítmico de los silos de energía y otras máquinas, que normalmente quedaban sofocadas bajo las botas y el estruendo de la gente, ahora resonaba con fuerza. Cada paso resonaba, el suelo mismo era una mezcla de polvo, suciedad y láminas metálicas soldadas. Los edificios de la zona parecían crujir a medida que las bolsas de temperatura expandían y retraían el metal al mismo tiempo. Este lugar parecía un lejano oeste futurista. Era realmente impresionante, pero también distópico. Ancient Magic Supreme, Peter, cruza la puerta, ten cuidado, creo que hay más cosas en juego de las que crees. Uzumaki, a la mierda con eso, solo vea la incursión, estoy aburrido como la mierda y realmente necesito algo que me distraiga de mis problemas personales. Subdoc, hola chicos, ¿quieren ver mi nuevo video de YouTube? YouTube link, ¿ves Dr. Ever? Subdoc, cállate la boca. Zoom 101, esta plataforma está repleta de niños. Crimson Fucker 69, joder. Me perdí la acción. Ned aún no está transmitiendo. Mark, avísale que será mejor que empiece su transmisión pronto o le haré un nuevo agujero para follarlo la próxima vez que lo vea. Oye Ned, Crimson dice que necesitas comenzar tu transmisión pronto. Ned frunció el ceño antes de suspirar y tocar el icono de transmisión en su HUD. El streamer número 1 de su Tor activó su transmisión. Desafortunadamente, esto significó que la transmisión de Mark perdió a algunos usuarios, pero no importaba, sobre todo porque Crimson acababa de donar unos $5.000. Crimson Fucker 69, buen trabajo, campeón. Te besaría, pero ya me he acostado con una prostituta hoy, ¿qué carajo? Modificador automático, Crimson Fucker 69, por favor, absténgase de usar lenguaje despectivo en Twitch. Descubrirá que podría infringir las condiciones de servicio de Twitch. Tenga en cuenta que el término correcto es trabajador/asexual. Crimson Fucker 69, ¿qué carajo? Zoom 101, ¿quién dejó entrar a este lunático al chat? Muchos emojis pasaron por el chat mientras la gente simplemente ignoraba la pregunta de Zoom. Mark se rió entre dientes del automoderador antes de anunciar que la puerta de enlace estaba cortada y que Peter ya había entrado con Snow. Esa fue una gran colaboración, un Sith y un Jedi trabajando juntos en el mismo gremio. Mucha gente había intentado implementar una colaboración así, pero solía terminar abruptamente debido a la cantidad de gente que disfruta del rol en vivo como Sith o Jedi auténticos. La cultura Jedi Sith comenzaba a florecer en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, donde aparentemente se estaba empezando a construir un templo. Ned, Emma, vamos tras Peter y Snow. Sus dos amigos lo siguieron mientras corría hacia la puerta. Los 100 guardias llegaban convenientemente en naves de desembarco. Sin embargo, al trío no le importó nada y simplemente continuó caminando por el largo pasillo pasando la puerta recién abierta.
Mientras tanto Peter y Snow, ZVVV un sable de luz azul atravesó el cañón de un blaster mientras uno rojo se encendía y apagaba en el estómago de un pandillero desprevenido. Los cuerpos casi respondieron a la llamada de la gravedad, pero fueron detenidos repentinamente por ambos usuarios de la fuerza, Peter y Snow, que los arrastraron suavemente hasta el suelo. Peter forcejeó un poco hasta que lo dejó inconsciente con el brazo. Se encontraban en un amplio pasillo, con cables colgando del techo y el agua salpicando bajo sus pasos. El olor a humo, hollín y ceniza era intenso allí abajo, sobre todo debido a la adicción de algunos pandilleros a las drogas psicodélicas. El zumbido distante de las máquinas se mezclaba con las demás sensaciones horribles en una amalgama de sensaciones horribles. ¿Sabes, Peterson? Ojalá no hubiéramos bajado aquí. Sí, la verdad es que me pasa lo mismo. Supongo que tendremos que quejarnos más tarde, ya que estos túneles están llenos de matones. Turdlegu Orange, deja de caminar en medio del túnel, camina por los bordes, hay menos luz y la gente no te detectará tan fácilmente. Es más fácil para las emboscadas gracias Tortuga. ¿Qué dijo Peterson? Dijo que no deberíamos estar en medio del túnel, aparentemente era demasiado fácil detectarlo. Snow se pasó una mano por su precioso cabello multicolor al subirse a un costado, caminando hacia la derecha de la intersección. Peter la siguió, por supuesto, asegurándose de no fijar la vista en el trasero de Snow, aunque, si podía verlo de reojo, no estaría tan mal, pensó. Desde ayer, cuando conoció a Cindy Moon, había estado más pendiente de las mujeres que lo rodeaban. Emma era guapísima, pero era más como un hermano mayor para Peter. Snow era, a falta de una palabra mejor, una pasada. Tenía un estilo casi tan atractivo como el de Cindy Moon, una personalidad adorable y deseable, y era súper inocente con el sexo opuesto. Su sable de luz se arqueó y cortó a un matón por la mitad, cuyo cuerpo se desplomó en el lodo acuoso, mientras Peter se sacudía de sus pensamientos. Habían caminado durante varios minutos mientras él se perdía en la salsa, maldijo a sus propias hormonas por la distracción que le proporcionaban. Peterson, creo que hay algo importante ahí adelante. Parece, no sé, una sala de servidores o algo así. Parecía bastante incómoda y perpleja con los mensajes de la fuerza. Le había llevado tiempo entrenarlos, e incluso así, las habilidades pasivas de su clase hicieron más trabajo pesado que sus conocimientos reales. Entonces nos adelantaremos sigilosamente. Intentemos que no sepan que estamos aquí. Ella asintió y ambos avanzaron sigilosamente. La sombra se encontró con la luz, la silueta de varias figuras jugueteando en la pared más alejada del sistema de túneles, el camino que conducía a un único giro a la derecha. Un murmullo de voces reverberaba en el aire estancado mientras el sonido de los cambios electrónicos y los pitidos de las terminales de ordenador les raspaba los oídos. Fuera lo que fuese lo que les aguardaba, parecía algo importante. Peter le dio un golpecito a Snow en el brazo mientras este se agachaba hasta la esquina, asomando la cabeza lo suficiente para poder ver a los hombres reunidos en el túnel que había frente a él. 10 figuras se encontraban frente a una terminal, y una undécima estaba sentada en dicha estación mientras tecleaba varias pantallas. Todas parecían matones sensibles a la fuerza. Todas portaban vibrocuchillas y varios blasters. Su equipo era bastante estándar, excepto el hombre de la terminal, que vestía más como un ingeniero o algo similar. Sus atuendos, de tonos marrones y plateados sencillos, contrastaban con sus armas, casi negras como el ónix. Haciéndole señas para que avanzara, Peter se volvió hacia la habitación que tenía delante. Era una cámara circular con unidades de almacenamiento de datos al fondo. Las paredes estaban revestidas de ladrillo en lugar de cables, pero eso no importaba, lo importante era la conexión de cables que llegaba a la interfaz desde los túneles que acababan de atravesar. Saquen a esos y entonces podremos detener lo que sea que estén haciendo, quizás podamos encontrar exactamente dónde está el jefe. Snow, tenemos que quitar esos cables o simplemente encargarnos de todos ellos, le susurró.
La mujer miró hacia él, sus ojos brillaban mientras su mano derecha se movía ligeramente en anticipación. Eliminémoslos. Podemos salvar a ese informático y así nos dirá qué han estado haciendo. Peter asintió mientras encendía su sable láser. El ruido se ahogó cuando uno de los hombres escupió un gran globo de porquería al suelo, ya sucio. Boom, el plan comenzó con la explosión a sus espaldas. Sabían que sus amigos pronto llegarían, así que iniciaron el combate. En la oficina de Freya, Canberra. Entonces, ¿me estás diciendo que Hogwarts es real, el mundo mágico es real, y que tenemos que mantener el secreto de la magia? Sí. Entonces quiero garantías de que me ayudarás si algún mago intenta subvertir mi gobierno. El hombre pensó rápidamente antes de responder. Ya habría sido parte del trato, pero podemos asegurar que está garantizado. Sin embargo, necesitaríamos que posiblemente se reuniera con un funcionario de la IW o un exmiembro. Entrecerré los ojos. Quizás un exorador o algo así. Dumbledore podría hablar contigo. Se golpeó la barbilla durante un minuto hasta que habló una vez más, siendo los dos las únicas personas en la habitación. ¿Estás dispuesto a hacer un viaje a Hogwarts? Claro, puedo hacer una visita de estado al Reino Unido mientras estoy en ello. El hombre sonrió ampliamente. Asegúrate de saludar cordialmente a la reina, le gustan las colonias y el mundo mágico en general. Asentí, con inquietud y emoción agitándose en mi interior. Iba a Hogwarts. Había sido un sueño desde pequeña. ¿Algo más de qué hablar? ¿Qué sabes del niño que vivió? Oh chico. Capítulo 112. El eviscerador. Peter y Snow desactivaron sus sables de luz al caer el último de los matones corellianos. Grandes cortes anaranjados recorrían horizontalmente la ropa y el cuerpo por igual, mientras los crujientes crujidos de carne quemada crujían tras ellos. Varios pilares brillaban con el magma caliente creado por el combate, mientras el chasquido del teclado se ralentizaba ante ellos. Las pantallas, llenas de diversos programas, fallaron levemente mientras la silla que sostenía al ingeniero giraba lentamente. Los ojos del hombre con gafas se abrieron de par en par al ver que las potencias Sith y Jedi unidas lo miraban con furia, con la fuerza aún ligeramente ondeando a su alrededor. El golpeteo del líquido al derramarse en el suelo hizo que Snow se estremeciera un poco, mientras que Peter simplemente dio un paso al frente. ¡Ah! El hombrecito, con una mata de pelo negro y peinado a la perfección para ocultar varias calvas, intentó saltar, pero se encontró de bruces contra el suelo lleno de cables. Se oyeron ruidos de raspaduras mientras intentaba arrastrarse. Arrastrando su mano derecha hacia adelante, Peter simplemente levantó al hombre bajito. Este empezó a temblar de miedo mientras Snow se acercaba a la computadora y fruncía el ceño. Peterson, la computadora está haciendo algo. Entrecerrando los ojos mientras mantenía contacto con el hombrecito, comenzó a ejercer presión con la fuerza. La camisa del hombre se estiró por completo mientras los hilos comenzaban a rasgarse lentamente. Yo solo cumplía una misión. Retrocediendo un poco, Peter reajustó su perspectiva del hombre y rápidamente lo bajó al suelo. Disculpa, estamos realizando una incursión contra los corellianos. Quizás necesites buscar nuevas misiones. El hombrecillo se encogió un poco mientras miraba al suelo, cubierto de sus propias excreciones de miedo. Snow lo observó con cierta sorpresa, pero silbó rápidamente para llamar su atención. Ambos hombres lo miraron sorprendidos mientras el Sith señalaba la computadora. ¿Y bien? ¿Puedes detener lo que sea que esté pasando aquí, por favor? El hombrecito gimió levemente, sujetándose los pantalones con incomodidad mientras se reclinaba en la silla y presionaba un solo botón. Los programas se estabilizaron mientras lo que fuera que había comenzado se revertía lentamente. Listo, la autodestrucción del servidor está desactivada. ¿Podrían darme algunos créditos solo para irme? Acepté la misión por desesperación. Se encogió de hombros mientras el hombre parecía recuperar la calma. Sus manos aún sujetaban los bordes de sus pantalones para evitar que las partes húmedas de su ropa le tocaran la piel.
Fue un esfuerzo en vano, pues ya estaba empapado. Snow lo ignoró y simplemente sacó su propio datapad y lo conectó a un conector en el lado izquierdo del sistema informático de aspecto vagamente moderno. Arqueó las cejas con asombro mientras deslizaba lentamente el dedo por la pantalla de su datapad, mientras Peter le entregaba al hombre algunos créditos extra que encontró en los cuerpos de los guardias. Peter, arrugando la cara con torpeza, intentó sonreír mientras el olor a pis inundaba la habitación. A veces pensaba que el juego era demasiado realista, sé que no es mucho, pero ayudará. Además, diles a mis amigos que Peter te dejó ir, no deberían hacerte nada. El hombre asintió antes de escabullirse, con el sudor corriéndole por la cara mientras se quitaba el traje corelliano. Fue inteligente al hacerlo, pensó Peter. Peterson, eviscerador no es un jefe. Ladeó la cabeza mientras se giraba hacia ella, frunciendo el ceño mientras se frotaba las manos con nerviosismo. ¿Por qué su hormigueo de Peter tenía que funcionar también aquí? ¿Qué es entonces? Ella esbozó una sonrisa falsa, con un toque de expectación y ansiedad. Él cambió su expresión cuando ella giró la pantalla. La imagen de un gran acorazado espacial girando lentamente, con una lista completa de estadísticas sobre sus capacidades, llenó su visión. ¿Por qué nuestras misiones siempre tienen que ser molestas? Sus pensamientos eran menos una pregunta real y más parecidos a preguntas retóricas a quien quiera que dirigiera la fuerza, aunque tampoco obtuvo respuesta. Genial, ahora tenemos que decirle a Mark que debemos atacar un Dreadnought, snurrió nerviosamente mientras dejaba caer una mano sobre su hombro derecho. Al menos Spiff estará contento. Gruñó mientras la mujer pasaba junto a él y regresaba pavoneándose por donde habían venido. Los cuerpos de los corellianos se asentaban lentamente en el suelo sucio, polvoriento y lleno de cables. Iba a ser un día largo, lo sabía. Más tarde ese mismo día, Pax Aranea, órbita baja, flota Yorkshire, lo que estás diciendo es que hay un objetivo que es tan letal que podría acabar con toda nuestra flota. Sí. El hombre con bigote, vestido con el uniforme de capitán naval de la Tierra del siglo XVII, bebía un poco de té de Yorkshire mientras su segundo al mando, un hombre bien vestido con un bigote y un uniforme similares, estaba detrás de él con una apariencia impresionante. Y queremos sacar esto, ¿no? Mark, frente a él, asintió con entusiasmo mientras Peter hablaba con el líder de la flota del Hyperland Ustler. Secándose ligeramente la barba, no pudo evitar sentir una sensación de pasión por los viajes y la chispa que le hacía pensar que esta era la oportunidad perfecta para hacerse con una nave capital. La sonrisa en el rostro de Spiffingbreit hizo que los otros miembros que estaban sentados detrás de Peter y Mark se rieran o se burlaran, quienes lo hacían un tanto confundidos ya que la poca iluminación hacía que las imágenes fueran difíciles de discernir por completo. Dame esas especificaciones. Peter obedeció y le entregó el datapad. Snow, sentado detrás de él en un cómodo sillón navajoano, miró al joven y exhaló levemente. Spiff ignoró esta demostración, ya que su atención se vio inmediatamente absorbida por la lista de información que tenía ante sí. Caminaba de un lado a otro mientras leía, mientras los demás miembros lo seguían con la mirada. Emma empezó a frustrarse un poco por la falta de acción hasta que levantó la vista por encima del borde de la interfaz gris. Un brillo en sus ojos desmentía la verdadera emoción que sentía ante este desafío. Bueno, tocó el icono de transmisión en su hoja de personaje antes de sonreír ampliamente y abrir los brazos. Hola, damas y caballeros. Soy el británico Spiffing, y hoy derribaremos un Dreadnought de origen corelliano. Todos los Ustlers se animaron cuando Peter sonrió, Snow sonrió cálidamente, Emma se burló y se puso de pie, Mark puso los ojos en blanco y comenzó su propia transmisión y Ned simplemente aplaudió, poniéndose de pie y estirándose mientras lo hacía. Que empiece la fiesta. ¿Qué tal? Ned empezó su transmisión mientras todos los demás también. Era hora de jugar. De luchar por el botín. De ganar más poder. Y de divertirse tanto mientras tanto que los horrores de la realidad se desvanecían en el malestar de su subconsciente.
Sistema solar Sibris. La luna de Sibris era un refugio habitual para contrabandistas y criminales de todo tipo. En ella se practicaban todo tipo de tráfico, desde el de especias y drogas hasta la trata de personas, la sustracción de órganos y la esclavitud. Este lugar se había elegido originalmente debido a las fronteras que compartía el Imperio Sith y el espacio Ut. Ahora era un lugar frecuentado por todas las flotas que deseaban evitar bajas exorbitantes. Se rumoreaba que los corellianos, gracias a sus contactos criminales y a importantes sobornos, se habían hecho con un acorazado. Los acorazados tenían la inquietante reputación de ser tan poderosos como un desastre natural. Mundos enteros podían ser destruidos con la potencia de fuego concentrada de uno solo de ellos en una semana, con suficiente potencia. Por supuesto, se creía que estos rumores eran solo eso, rumores, hasta que se realizó una demostración en vivo. Un convoy pirata entero fue lanzado al gélido abrazo del espacio, su carga fue robada y los corellianos rieron mientras niños, madres y padres eran derrotados a manos de ellos. Desde entonces, Sibris ha estado bajo una nueva dirección, la de un miembro muy influyente del Senado. Gran República, Coruscant hora general, 11:50 minutos, 10 segundos. A partir de las lecturas astrométricas que había recibido de los sensores, Spiff descubrió que el sistema en sí contenía una sola estrella binaria, unos pocos mundos desolados y una sola luna bloqueada por las mareas que, según todos los informes, no tenía ninguna salida de corriente de nada remotamente peligroso. Por suerte, no iba a ciegas en esta misión. El bloc de datos que llevaba en la mano zumbaba como las contraseñas de varios escondites y muelles. Una entrada en concreto hizo que su rostro bigotudo se iluminara de alegría mientras sorbía su té Twi'lek. A veces, podría jurar que el té estaba inspirado en el té de Yorkshire. Pirata, es hora de cumplir con tu parte del trato, entonó Spiff mientras miraba hacia el costado de las bodegas interiores del enorme carguero que habían requisado. Queridos clientes, todos ustedes, roben mi nave de carga y luego sobórnenme para que les envíe pequeños códigos allí para convencer a mi propio hermano capitán de que todo estará bien. Spiff frunció el ceño cuando Ned se levantó, blaster en mano, y miró fijamente al capitán pirata. El corelliano frunció el ceño y le devolvió la mirada con igual desdén. Y estoy seguro de que no estarás muy contento de recibir un indulto completo y una pensión de almirante una vez que todo esto termine. El gruñón pirata corelliano entrecerró los ojos antes de reír a carcajadas con una enorme sonrisa. Al parecer, este pirata estaba completamente despreocupado y al instante estuvo dispuesto a entregar a su hermano capitán a cambio de la promesa de paz y algo de dinero. Jajaja. Eres todo un deportista, jovencito. Ned hizo una mueca antes de retroceder. Spiff lo observaba atentamente antes de suspirar y beber el resto de su té. No desperdicies lo que no era siempre su lema cuando se trataba de té, eso y no tirarlo al río como un sucio estadounidense. ¿Qué necesitas, Spiff? Ned se quedó junto a Spiff mientras observaban a más de 1000 mercenarios, 200 agentes de operaciones especiales de la República y otros 1000 soldados normales preparándose para el plan que habían organizado. Solo iba a preguntar si las tropas ya estaban preparadas. Además, esos droides, enviaremos primero a los droides de combate Mark I modificados. No te preocupes demasiado, deja que los comandos se encarguen de las tácticas y tú concéntrate en llevarnos sanos y salvos y en unirte a nosotros cuando iniciemos el abordaje. El adolescente asiático se alejó, poniéndose los guantes blindados mientras llamaba a un comando. Ned sonrió y le guiñó un ojo a la cámara que grababa sus acciones. Entre incursiones como esta, era común que los Streamers se sentaran a guiar a los novatos y, además, aliviaran el aburrimiento del viaje de los observadores más experimentados. El comando pareció atraer mucha atención mientras Spiff observaba su transmisión. Claro. Tenemos algunas de las mejores tropas que se pueden conseguir, e incluso conseguí un equipo de operaciones especiales de la República. Quieren que arrestemos a todos los contrabandistas y criminales que podamos en la luna.
El adolescente habló en su chat sobre la incursión, omitiendo cualquier detalle que revelara de qué Luna hablaba y el hecho de que su objetivo eran corellianos. Aún así, al almirante le irritaba que la gente hablara con tanta facilidad de todo el asunto cuando ni siquiera había comenzado. Spiff frunció el ceño mientras sorbía un té recién adquirido, dejando la pequeña y delicada taza en una bandeja ornamentada que él mismo llevaba. El pirata hablaba por una holoterminal con un corelliano corpulento que parecía feliz de conocerlo y algo entusiasmado con la bebida prometida. El capitán pirata capturado estaba muy dispuesto a delatar a su sindicato y colaborar con las autoridades, dados los artículos que le ofrecieron. Pero de repente su atención fue desviada por Ned, quien de pronto resopló un poco por encima del arroyo, lamiéndose los labios y respondiendo una pregunta que su chat le había hecho. La razón es política. Muchos de los suburbios de la República han sido asaltados por criminales asentados aquí. Los confines de la República han estado presionando al actual canciller para que alivie este problema, lo que, por supuesto, nos ha llevado a donde estamos ahora. Juno Uzumaki, madre mía, Ned sí que tiene inteligencia. ¿Cómo no me di cuenta antes? Crimson Fucker 69, jajajaja. Es mi amigo. Oye, chica policía, tienes que pelear con él al menos una vez. Juro que este tipo es un luchador nato. Draculinav, maestro, tienes que calmarte. ¿No querrás que te baneen otra vez, no? Crimson Fucker 69, que intenten detenerme. Zoom 101, ¿qué carajo les pasa a ustedes? Flash flash flash, ¿por qué carajo te pusieron el nombre de la persona que mató a mi padre? Zoom 101. Zoom 101, mierda. Juno Uzumaki, ¿mataste a su padre? Destello destello destello, Zoom. Zoom se ha desconectado y ha dejado de seguir tu transmisión. Su propia transmisión no fue mejor, aunque se abstuvo de responder preguntas específicas como ubicación, hora, facción, etc. Sin embargo, el estado de ánimo mejoró cuando un novato comenzó a hacer preguntas sobre ser un almirante y qué clase deberían elegir. Gran República, Coruscantora General. 12, 15 minutos, 32 segundos. Los códigos habían sido aceptados y el bloqueo de comunicaciones y sensores se había desactivado. El capitán pirata sonrió con furia y oficialmente firmó su acuerdo por escrito primero. Ned hizo una mueca al ver al viejo pirata sonreír por encima de su cabeza. Uno de los comandos se acercó y revisó el bloc de notas de nuevo, corrigiendo algunos problemas antes de entregárselo a Ned, quien se lo entregó oficialmente al pirata. Con eso, nuestra parte está hecha. Ahora, solo llévanos al muelle, nosotros haremos el resto. El pirata sonrió con malicia y asintió con firmeza. Su atuendo se movía y se retorcía mientras collares y joyas de oro brillaban sobre su pecho y dedos expuestos. ¡Qué muchacho tan maravilloso! Me alegraría volver a verte en el futuro, si te animas a tomar una copa conmigo, dijo arrastrando las palabras mientras Ned reía torpemente, aceptando un apretón de manos del viejo criminal que simplemente decidió sentarse encima de una caja vacía y beber lo que podría considerarse whisky corelliano. Ned parpadeó y se apartó del anciano. Se acercó al comando que lo había ayudado y le dio una palmada en la espalda, guiándolo y prometiéndole una bebida si sobrevivíamos al día, lo cual, por supuesto, harían todos, ya que Spiff estaba al mando. ¿Acaso creían que el revolucionario iba a permitir que un miserable acorazado detuviera sus sueños de un segundo imperio británico espacial? Spiff dio el último trago de té y volvió a contemplar el almacén. Hoy sería un buen día. El té le llenaría la garganta con abundancia y conseguiría un Dreadnought gratis, todo a cambio de unas pequeñas artimañas tácticas y estratégicas. Gran República, Coruscantora General. 12, 35 minutos, 51 segundos. Spiff, estamos a un minuto de atracar. ¿Tienes todo listo? Emma se acercó con el rostro serio mientras revisaba su propio armamento a pesar de intentar que él hiciera lo mismo. Fue bastante gracioso verla rebuscar entre sus propias mochilas. Se acercó a ella y la ayudó a revisar las cosas.
Una sonrisa de agradecimiento iluminó su rostro mientras él, con una mueca, reponía una granada que le faltaba. Listo, ya lo tienes todo. Ahora solo tenemos que asegurarnos de ser unos cabrones y tomar el puente, la sala de máquinas y la armería antes de que se armen más jaleos. Emma se tapó la boca con la mano mientras reprimió la risa, con la mirada clavada en sus refinados iris británicos antes de empezar a buscar algo que se le hubiera escapado. Naturalmente, no encontró nada, pero eso no le impidió acariciarle el trasero varias veces, simulando que era solo una comprobación. Todos están bien. Ocultó un leve rubor tras un sorbo de té antes de bajarlo y mirar a los droides activados. Eran similares a la versión Sith, pero de producción republicana. Todos estaban equipados para la velocidad, con orugas que podían viajar a 100-200 km por hora. Sería necesario debido al tamaño del Dreadnought. Además de ellos, había droides HK-14 menores que escoltaban a Mark, quien últimamente había invertido más en compañeros. Eran droides terriblemente ruidosos y, además, completamente conscientes, de una forma xenófoba y despectiva, seguían llamándolo saco de carne. «Atracaremos ya, muchachos. Buena suerte». El viejo pirata canoso presionó un botón en la consola principal del puente, mientras los droides guardianes le apuntaban con sus armas y se alineaban en la bodega de carga. Los silbidos resonaron con violencia mientras toda la nave se estremecía. Los sensores sonaron y las luces rojas comenzaron a destellar mientras las puertas de la bodega de carga principal se abrían lentamente. Los comandos se congregaron alrededor de la puerta, con sus armas cargadas con silenciadores y otros accesorios que Speed no podía comprender. Lentamente, la puerta se abrió lo suficiente para permitir la entrada de la gente, mientras una humareda se derramaba lentamente de la fusión de dos atmósferas contenidas. El silencio reinó. 1 segundo. 2 segundos. 3, 4, se oyeron pasos cuando piratas corellianos, contrabandistas y matones subieron a bordo. Sus especies eran casi tan diversas como los mercenarios que habían sido contratados. Se dio un último paso y los comandos abrieron fuego. Droides sobre orugas pasaron a toda velocidad y derribaron los cuerpos ya muertos, pues el plasma ya había entrado y atravesado el otro lado de los matones. Los droides desaparecieron por un camino muy específico, mientras los agentes de operaciones especiales corrían tras ellos por el puerto de atraque. Ne corrió junto a Snow y Peter, que se dirigían a la sala de máquinas. Speed y Emma siguieron rápidamente el rastro de cuerpos que los droides y los comandos habían dejado, mientras los miles de mercenarios y soldados llegaban después, llenando el vacío y dirigiéndose directamente a la armería. Gran República, Coruscant. Tiempo general: 12:55 minutos, 22 segundos. La carrera hacia el puente fue intensa, las alarmas ya habían sonado hacía unos minutos, o eran horas, Speed no podía decirlo. Los cuerpos salían corriendo de las puertas, solo para ser atacados por él o Emma. Ambos formaban un equipo competente al seguir la estela de los droides y los comandos. Algunos droides ya habían sido abatidos, pero su ritmo había dejado muchas más bajas. Ser droides de nivel 80 sin duda contribuía a ello, pero aún así recibían daño de una gran cantidad de enemigos. El plasma se disparó a través de un pasillo frente a ellos mientras un comando caía inconsciente al suelo. Uno de sus compañeros lo levantó por la parte trasera de la armadura mientras disparaba una ráfaga de armas. Toda la sección olía a acero quemado y gases ionizados de Tivana. El fuego cesó y los dos continuaron, observando cómo docenas de corellianos yacían en el suelo, agonizantes o completamente inconscientes, ya muertos. Su carrera continuó hasta llegar al puente, donde los droides estaban siendo completamente aniquilados por cientos de blasters. Los comandos se alineaban en los pasillos y lanzaban granadas. Los explosivos causaban muy pocos daños estructurales y actuaban más como una especie de granadas aturdidoras. Dos puertas blindadas separadas a los lados del puente se abrieron y los comandos entraron en masa.
Cientos de piratas fueron arrestados mientras el comandante principal de los comandos entraba tranquilamente y enviaba una breve comunicación a Ned, quien se había separado de Peter y Snow. Aparentemente, había decidido tomar el control de una sala de seguridad. Algo sobre una posible señal de emergencia enviada a droides o algo así. Los comandos habían estado de acuerdo con él, así que Spiff lo aceptó como algo natural. No importaba, el puente era suyo. Por fin pudo ver su recién adquirido barco, cuyo nombre convencional sería Yorkshire, y estaría perfectamente equilibrado, como debe ser todo lo bueno. Gran República, Coruscant hora general, 12:55 minutos, 50 segundos. Peter desvió un disparo blaster hacia un matón enemigo mientras Snow, detrás de él, levantaba varios y los arrojaba al fuego de los HK-14. Los droides reían con voz robótica mientras gritaban sobre la muerte de los sacos de carne, como era debido. A ambos les preocupaba a veces, ya que los droides parecían locos. No es que no fueran confiables, pues habían demostrado su valía al salvarlos un par de veces de los francotiradores, disparando por ellos. Mark blandía sus pistolas en duelo mientras el motor silbaba de esfuerzo. Los controles habían sido descifrados por un droide astromecánico que, por suerte, estaba de repuesto. Nieve, vienen más desde el pasillo. Gracias, Peterson. La mujer se giró hacia las grandes puertas del blaster, pero abiertas, y cerró el puño. El sudor le perlaba la frente al ver que la fuerza sucumbía a su voluntad. El metal crujió y chirrió al cerrarse con fuerza las antiguas puertas de aleación de titanio. Los respiraderos se activaron por toda la habitación al entrar oxígeno fresco. Ned, hemos tomado la sala de máquinas. Su dispositivo de comunicación volvió a sonar cuando el comandante de las tropas principales y los mercenarios anunció su control sobre la armería. Al parecer, la limpieza principal comenzaría y habría arrestos y juicios para el final del día. Solo había habido un castigo para los piratas: la muerte. Y eso era lo que hacía tan inteligente al viejo capitán del carguero. Fue divertidísimo. Vamos otra vez. Snow lanzó un puñetazo al aire mientras su energía se desbordaba. Le sonrió cuando un fuerte estallido golpeó la puerta del blaster. ¿Ya están listos para ayudar? La voz de Ned ya sonaba cansada. Peter no podía culparlo, la verdad, el papeleo era una lata. Fin del capítulo 112.